Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los dramas y los amores más apasionantes que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, uno que ha generado controversia, debate y muchísimos comentarios en las redes sociales, la supuesta defensa de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin frente a acusaciones de celos obsesivos. Sí, lo sé, es un drama que parece sacado de la pantalla, pero es real. Analizaremos esta situación a fondo, exploraremos los rumores con lupa, examinaremos las evidencias y desentrañaremos las posibles interpretaciones de este culebrón digno de las mejores series turcas. Pero no solo eso, también revisaremos otras series turcas donde los celos, la pasión y la obsesión se entrelazan para crear historias verdaderamente impactantes, desde los dramas más desgarradores hasta las comedias más ácidas que esconden verdades incómodas. Prepararos porque vamos a destapar los dramas más intensos de la televisión turca, con análisis detallados de personajes, tramas y los mensajes que esconden estas series que nos tienen a todos enganchados. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y analizando los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos ayudan muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series favoritas. Además, dejen sus comentarios, nos encanta interactuar con ustedes. ¿Qué series les gustaría que analizáramos? ¿Qué parejas les parecen más interesantes? Queremos saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El rumor de la defensa de Hande hacia Kerem es como un reguero de pólvora en el mundo del fandom turco. Todo empezó obviamente con la relación de Hande y Kerem, una relación que nació en el set de Sen Kalkam y que para muchos era la representación del cuento de hadas perfecto. Eran jóvenes, guapos, exitosos y su química en pantalla era innegable. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y solidificando su estatus como una de las parejas más queridas de Turquía. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en el centro de atención de los medios y generando una legión de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Documentaban sus viajes, analizaban sus entrevistas y celebraban cada pequeño gesto de cariño. Parecía que su amor era inquebrantable. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la ruptura de esta pareja dio pie a un montón de especulaciones, teorías y, por supuesto, muchísimo drama. Dentro de estas especulaciones, surgió la acusación de que Kerem era excesivamente celoso, que su comportamiento se había vuelto obsesivo y que esta actitud había contribuido al fin de la relación. Se hablaba de escenas de celos en sets de filmación, de control excesivo sobre las amistades de Hande y hasta de prohibiciones sobre ciertos proyectos profesionales. Ahora, la pregunta del millón, ¿Hande realmente defendió a Kerem frente a estas acusaciones? ¿O simplemente se trata de una estrategia mediática para proteger la imagen de ambos? La verdad es que no hay una confirmación oficial ni declaraciones directas de Hande que respalden explícitamente esta defensa. Nadie ha escuchado a Hande decir, Kerem no es celoso, es solo apasionado. Sin embargo, hay interpretaciones y análisis de entrevistas y comentarios que sugieren que Hande intentó matizar la imagen de Kerem, resaltando sus cualidades positivas y minimizando cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como celos enfermizos. En algunas entrevistas, Hande ha descrito a Kerem como un hombre apasionado, inteligente y dedicado, evitando referirse directamente a los rumores de celos. Algunos fans y medios han interpretado ciertas declaraciones como una forma velada de proteger la imagen de su expareja y evitar alimentar la polémica. Otros creen que Hande simplemente está siendo diplomática y evitando revelar detalles íntimos sobre su relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que la verdad suele tener más de una versión. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. En cualquier caso, este rumor ha alimentado aún más el interés y la pasión por esta pareja, incluso después de su separación. La gente sigue obsesionada con la idea de que su amor pueda resurgir, alimentando esperanzas y creando teorías conspirativas sobre señales ocultas y mensajes subliminales. El fandom Hande Kerem sigue vivo y coleando. Pero como les prometí, no nos quedaremos solo en este chisme. Vamos a explorar algunas series turcas donde los celos, la pasión y la obsesión son elementos centrales de la trama.
Preparaos porque algunas de estas historias son realmente intensas y nos muestran el lado oscuro del amor, con personajes que luchan contra sus propios demonios y que terminan pagando un alto precio por sus obsesiones. Empezamos con una serie que, si les gusta el drama romántico con toques de thriller, les va a encantar, Sadakatsiz. Esta serie es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, pero con el toque dramático y las emociones a flor de piel que caracterizan a las telenovelas turcas. La historia gira en torno a Asia, una doctora exitosa y felizmente casada, que de repente descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven estudiante. La trama se centra en la venganza de Asia, pero también en los celos enfermizos y la obsesión de Volkan por controlar a Asia, incluso después de que ella lo deja. Volkan no puede aceptar que Asia lo haya superado y está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla, incluso recurrir a la manipulación, el chantaje y la violencia. La serie explora cómo los celos pueden destruir una relación y cómo la obsesión puede llevar a comportamientos extremos. Los actores principales son Can Sudere, Kane Zindoruk y Melis Sezen. Sadakatsiz es relevante para nuestro tema porque muestra de manera cruda y realista cómo los celos pueden corroer la confianza y destruir una familia. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, generando un gran debate sobre la infidelidad y el empoderamiento femenino. Muchos espectadores se sintieron identificados con la historia de Asia y la apoyaron en su lucha por reconstruir su vida después de la traición. Continuamos con Aşk Memnu. Esta es una de las series turcas más populares y controvertidas de todos los tiempos. Es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino playboy de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que desencadena una serie de eventos trágicos. Los celos, la envidia y la obsesión son temas recurrentes en la serie. La tía de Belul, Deniz, siente celos de Biter y trata de sabotear su matrimonio. Ilmi, un antiguo rival de Adnan, también está obsesionado con destruir a la familia. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatltu y Selçuk Yöntem. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque muestra cómo los celos y la obsesión pueden llevar a la traición y a la destrucción de una familia. La serie explora las consecuencias de la infidelidad y la ambición desmedida, mostrando cómo los personajes son consumidos por sus propios deseos y terminan pagando un alto precio por sus errores. Un dato interesante es que el final de la serie fue un evento nacional en Turquía, con millones de personas sintonizando para ver el desenlace de la historia. La gente estaba tan enganchada a la serie que incluso se organizaron fiestas para ver el último capítulo. Ahora vamos con una serie un poco más ligera, pero igualmente llena de drama, Kiral Kask. Esta es una comedia romántica que cuenta la historia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y distante, y Defne, una camarera que se ve obligada a aceptar un contrato de alquiler amoroso para ayudar a su familia. La abuela de Ömer le ofrece una gran suma de dinero a Defne para que lo enamore y lo convenza de casarse con ella. A medida que Ömer y Defne pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad, pero su relación se complica por el secreto del contrato y por los celos de otros personajes. Los actores principales son el Zinsangu y Bar Arduk. Si bien los celos no son el tema central de Kiral Kask, sí juegan un papel importante en la trama. Por ejemplo, la exnovia de Ömer, Iso, siente celos de Defne y trata de sabotear su relación. Además, el mejor amigo de Ömer, Sinan, también siente algo por Defne, lo que genera tensión y competencia entre los dos amigos. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un fenómeno de audiencia en Turquía y en muchos otros países, catapultando a la fama a sus protagonistas. La química entre el Zinsangu y Bar Arduk era tan fuerte que muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sigamos con una serie que explora los celos desde una perspectiva diferente, Kuzey Güney. Esta es un drama familiar que cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Güney es responsable, ambicioso y estudioso. Ambos hermanos se enamoran de la misma mujer, Cemre, lo que genera una rivalidad intensa y duradera entre ellos. Los celos de Kuzey hacia Güney son uno de los motores principales de la trama. Kuzey siente que Güney siempre ha sido el favorito de su padre y que siempre ha tenido más suerte que él en la vida. Además, Kuzey está convencido de que Güney no merece a Cemre y que él es el único que realmente la ama. Los actores principales son Can Tatltu, Bura Gulsoy y Öykü Karayel.
Kuzey Güney es relevante para nuestro tema porque muestra cómo los celos pueden afectar las relaciones familiares y cómo pueden llevar a la autodestrucción. Un dato interesante es que esta serie fue el trampolín a la fama para varios de sus actores, consolidándolos como estrellas en Turquía. Y para terminar, vamos con una serie más reciente que ha causado furor, Yalan. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven hermosa y proveniente de una familia más tradicional. A pesar de que Ferit no está enamorado de Seyran, poco a poco comienza a sentir algo por ella, pero su pasado y sus costumbres hacen que la relación sea un verdadero campo de batalla. Aquí los celos no solo son un problema de la pareja principal, sino que también involucran a otros personajes que están enamorados de Ferit o de Seyran. La serie explora cómo los celos pueden ser utilizados como una herramienta de manipulación y cómo pueden afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. Los actores principales son Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir. Yalan es un buen ejemplo de cómo los celos pueden ser un ingrediente fundamental para crear una trama adictiva y llena de giros inesperados. Un dato curioso es que la serie ha sido un éxito de audiencia desde su estreno, generando un gran revuelo en las redes sociales. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos más intensos. Hemos hablado de la supuesta defensa de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin frente a las acusaciones de celos, y hemos explorado algunas series donde los celos, la pasión y la obsesión son los protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que estas series son solo una pequeña muestra de la rica y variada oferta de la televisión turca, que cada vez conquista a más espectadores en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más apasionantes. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de la situación entre Hande y Kerem? ¿Creen que los celos jugaron un papel importante en su ruptura? ¿Y cuál de estas series turcas es su favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Queremos saber si ustedes también creen que el amor puede ser una obsesión peligrosa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las telenovelas turcas. No se pierdan nuestro próximo vídeo donde analizaremos los mejores villanos de las series turcas. Prepárense para conocer a los personajes más malvados y despiadados de la televisión.